más, pero no es casual que estén asociados los principales terremotos y volcanes a estos límites de placas litosféricas. En el otro gráfico, ustedes tienen entonces la distribución de estas placas litosféricas y hemos señalado una serie de puntos que me gustaría que ustedes los miraran con atención. Por ejemplo, hay un punto, una región entre la placa pacífica o placa de Nazca, que está a la izquierda, y la placa sudamericana, que nosotros a estas zonas le llamamos bordes de subducción. En esa zona de los bordes de subducción, ustedes ven cómo la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental. O si quieren, pueden plantearlo al revés, como la placa continental cabalga por sobre la placa oceánica. Esto es muy importante porque en estas regiones de subducción, ese movimiento convergente que hay entre las placas tectónicas es un movimiento que no es continuo, sino que se produce a intervalos. Es lo que habitualmente se utiliza o se denomina el choque de placas, que no es tal choque, porque en realidad se encuentran y una va metiéndose por debajo de la otra. Pero no lo hace en forma continua, como decía recién, sino que hay intervalos. Pero en los momentos de intervalos, se van acumulando tensiones hasta que esas tensiones superan el límite de fragilidad de las rocas, se rompen y continúan su desplazamiento. Pero lo hacen en forma brusca y al hacerlo en forma brusca generan una serie de vibraciones que nosotros llamamos ondas sísmicas. El lugar en donde se producen estas ondas sísmicas recibe el nombre de hipocentro. Esto también se ocurre en otro tipo de bordes de placa, que son lo que llamamos bordes de placa de expansión o de construcción de corteza oceánica, que es el círculo que encuentran abajo en el centro del océano Atlántico, en la dorsal centroatlántica. En este sitio ocurre un proceso exactamente opuesto. En vez de converger las placas, divergen. Y en esta divergencia van apareciendo fenómenos volcánicos y también hay fenómenos sísmicos. La diferencia, estos fenómenos sísmicos también se originan en unos hipocentros que se encuentran en las zonas en donde se va rompiendo la litosfera oceánica cada vez que se produce una separación. Pero fíjense que hay dos tipos de hipocentros, unos producidos en zonas de subducción donde las placas se encuentran, y otros hay hipocentros en zonas de expansión en donde las placas se separan. La diferencia importante entre unos y otros es que en las zonas de subducción estos hipocentros son más profundos y suelen producir sismos más intensos, y en las zonas de expansión son más superficiales y son menos intensos. Otra cosa que podríamos aclarar es que la subducción no solamente se produce entre placas oceánicas y continentales, sino que también se puede producir entre dos placas oceánicas, como es el caso de Filipinas o del propio Japón, en donde hay vulcanismo activo, terremotos frecuentes y demás. Otro término que es importante que ustedes conozcan es el que tiene que ver con las zonas donde hay mayor actividad sísmica, y esto es en los que llamamos epicentros. Y la ubicación de un epicentro es en la proyección vertical desde un hipocentro hasta intersectar la superficie. En estas zonas de los epicentros, allí es donde los sismos se sienten con mayor intensidad, y a partir de esta zona o de este punto es donde se van mitigando o van teniendo efectos más reducidos. Profesor, usted habló de bordes divergentes y convergentes. Ya tenemos que ir a una pausa, pero ¿podría ampliarnos ese concepto antes de hacer un corte? Sí, cuando hablamos de bordes, estamos hablando de los bordes de lo que llamamos una placa tectónica. Es decir, una placa es un sector rígido de la parte superior de nuestro planeta que se va desplazando, y por ejemplo hay una separación de una velocidad de 2 a 8 centímetros por año en el océano Atlántico. En el sector centroatlántico, donde está la dorsal, en esa zona se va produciendo una expansión y una separación entre la placa sudamericana y la africana. Y en el sector occidental, en el límite entre el continente americano y el océano Pacífico, existe una zona de encuentro de placas, que es lo que llamamos un borde convergente. ¿Se entiende? Sí, ahora sí.
Bueno, le agradezco mucho y vamos a una pausa, volvemos enseguida. Muy bien.
Retornamos al programa con el profesor Lacreu hablándonos de volcanes y terremotos. Profesor, antes de que continúe su clase, quería hacerle otra pregunta. Usted habló y mostró unos mapas donde aparecían vinculados los volcanes con los terremotos. ¿Es que realmente están asociados? ¿Hay algún vínculo real entre ellos? Sí, efectivamente hay una relación espacial entre volcanes y terremotos, pero en realidad no podemos decir que uno sea consecuencia del otro, excepto en el caso de los volcanes. Los episodios volcánicos habitualmente están o provocan pequeños sismos, pero son de poca intensidad. No así los terremotos. Los terremotos o los sismos no tienen necesariamente una consecuencia de tipo volcánica. Ahora vamos a ocuparnos específicamente de los procesos volcánicos y los riesgos asociados a ellos. Algo que parece tan extraño o lejano a algunas ciudades, en realidad es un fenómeno muy común en nuestro planeta y de hecho gran parte de la superficie de nuestro planeta son rocas volcánicas. Y esto ustedes lo pueden ver en un globo terráqueo, en un planiferio, en donde ustedes ven que casi el 80% de su superficie está ocupada por océanos, pero la novedad que quiero comentarles es que el fondo de esos océanos son rocas volcánicas. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de las dorsales, que allí había erupciones volcánicas, etcétera, podrán comprender esto que estoy diciendo. Por otra parte, los fenómenos volcánicos normalmente están asociados, y uno cuando lee algo respecto al vulcanismo, los asocia a peligros, a amenazas, a problemas. En realidad, esto no siempre es así, y de hecho hay muchos aspectos en donde los efectos volcánicos tienen efectos positivos, ya que sobre todo aquellos vinculados a las cenizas volcánicas que son proyectadas al aire durante algunas erupciones y cubren extensas superficies de nuestro planeta. Sobre estos materiales tan finos se desarrollan, yo diría, casi uno de los mejores suelos que pueden aparecer en nuestro planeta. O sea que en todas estas cosas siempre tenemos que hacer un balance de efectos positivos y efectos negativos. Pero justamente el hecho de que en las regiones donde han caído cenizas volcánicas se hayan desarrollado muy buenos suelos, esto ha llevado a que la gente se haya asentado y haya desarrollado sus poblaciones precisamente en estas regiones. Cuando estas regiones están muy alejadas de los centros volcánicos, no hablamos de riesgos volcánicos y no nos hacemos mayor problema. Pero cuando los asentamientos humanos se realizan cerca de donde se producen las erupciones, entonces allí empezamos a hablar de los riesgos volcánicos. Entonces, para entender algo más sobre los riesgos volcánicos, tendríamos que profundizar algo sobre los tipos de erupciones. Entonces, podríamos decir que hay un tipo de erupciones que son erupciones exhalativas, que son aquellas por donde hay emisión de gases, que son peligrosas en tanto y en cuanto pueden afectar grandes regiones cuando son llevadas por los vientos, y sobre todo si esos gases, por ejemplo, son de azufre, su combinación con el agua o el vapor atmosférico puede dar soluciones ácidas que generan lluvias ácidas y perjudican determinadas regiones o cultivos y demás. Hay otro tipo de erupciones que son erupciones efusivas, y este tipo de erupciones son aquellas en donde la actividad volcánica expulsa lava. Por ejemplo, ustedes acá tienen algunas rocas que yo he traído para que ustedes vean el tipo de materiales. Esto es muy livianito porque es una roca, es una escoria de tipo volcánica. Esta roca, por ejemplo, es más joven que yo, tiene 30 años y proviene de Hawái. Hay otras rocas, esta es más vieja que yo, esta tiene 2 millones de años. Bueno, acá hay otras. Ustedes ven que hay distintos tipos de rocas volcánicas y todas estas están asociadas a lo que llamamos erupciones efusivas, en donde hay expulsión de lava. Y por último, un tercer tipo son las erupciones de tipo explosivas. Estas erupciones explosivas son las que proyectan piroclastos al aire. Ustedes se preguntarán qué es esto de piroclastos. Piro viene de fuego, clasto de fragmento, y tiene que ver
con fragmentos de lava o de magma que está fundido y que es proyectado al aire, y al ser proyectado se fragmenta como si fuera la espuma de una botella de Coca-Cola que uno abre. Se proyecta al aire las partículas de magma y se enfría rápidamente. Eso da lugar a cenizas como estas que están acá, y lo que ocurre como resultado de esto es una lluvia de cenizas que se parece a esto que yo les estoy mostrando en este lugar. Bien, si uno quisiera analizar un poco más en detalle los efectos del vulcanismo, esto a lo mejor lo podríamos ver bien